El Pozo de la Muerte. Douglas Preston y Lincoln Child. Capítulos 31 y 32. Bud Powell nunca había frecuentado la iglesia, e iba menos desde que estaba Goody Clay. El pastor tenía un estilo severo y apocalíptico, que era poco habitual en los ministros de la iglesia congregacional. Sus sermones exhortaban con frecuencia a sus fieles a llevar una vida mucho más espiritual de lo que Bud consideraba saludable. Pero en Stonehaven, el dueño de una tienda tenía que ser capaz de cotillear con fluidez. Y Roswell, como buen chismoso profesional que era, odiaba perderse los acontecimientos importantes. Y se había corrido la voz de que el reverendo Clay había preparado un sermón muy especial que incluía una sorpresa muy interesante. Rowell llegó 10 minutos antes de que empezara el servicio y descubrió que la iglesia ya estaba llena. Consiguió llegar a las últimas filas y buscó un asiento detrás de un pilar, del cual podría marcharse sin que se lo vieran. Pero no había ninguno libre, y tuvo que aposentar su oronda figura en la punta de uno de los bancos. Sus articulaciones protestaron ante la dureza del asiento de madera. Paseó la mirada entre los asistentes, saludando a los clientes del supermercado que encontró. Vio al alcalde Jasper Fitzgerald sentado en la primera fila. Bill Vance, el director del periódico, estaba unas filas más atrás, con su visera verde, que ya parecía formar parte de su cabeza. Y Claire Clay ocupaba su lugar habitual, el centro de la segunda fila. Se había convertido en una perfecta esposa de pastor, con sus ojos solitarios y su sonrisa triste. Vio también un par de desconocidos y se imaginó que eran empleados de Thalassa. Esto era raro. Hasta ahora nunca había visto en la iglesia a ningún miembro de la expedición. Quizá los graves accidentes sufridos les habían vuelto un poco menos seguros de sí mismos. Y después su mirada se dirigió a un objeto inhabitual. Estaba en una pequeña mesa cerca del púlpito y cubierto con una sábana de lino. Esto era muy raro. En Stonehaven los pastores no solían utilizar objetos curiosos para amenizar sus sermones, del mismo modo que tampoco salían a gritar o sacudir los puños o agitar la Biblia. Toda la parroquia hizo silencio cuando la señora Flanning se sentó en el órgano y tocó los primeros acordes de Nuestro Dios es una fortaleza invencible. Después de las noticias semanales y los ruegos de la gente, Clay se adelantó. La negra sotana parecía muy holgada sobre su cuerpo huesudo. Se subió al púlpito y miró a sus fieles con una expresión seria y decidida. Hay gente que piensa que la tarea de un pastor consiste en hacer sentir bien a sus feligreses. Pero yo no estoy aquí para hacer que nadie se sienta bien.
No es mi misión, ni tampoco mi vocación, ofrecer palabras tranquilizadoras y medias verdades. Yo soy un hombre sincero, y lo que voy a decir hará que algunos se sientan incómodos. Miró de nuevo a sus feligreses. Después agachó la cabeza y rezó una plegaria. Cuando terminó, y después de un instante de silencio, abrió la Biblia en el texto elegido para el sermón. El quinto ángel hizo sonar la trompeta. Continuó con voz vigorosa y vibrante. Y vi una estrella que caía del cielo sobre la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió del pozo humo semejante al humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire a causa del humo del pozo. Por rey tienen sobre sí un ángel del abismo, cuyo nombre es, en hebreo, Abadón. La bestia que surgió del pozo del abismo peleó contra ellos, y los venció, y los mató. Y sus cadáveres yacieron en las calles. El resto de los hombres que no murió de estas plagas no se arrepintió de las obras de sus manos, dejando de adorar a los demonios, a los ídolos de oro y de plata. Clay alzó la cabeza y cerró lentamente el libro. Apocalipsis, capítulo 9. Dijo y dejó que un incómodo silencio descendiera sobre la congregación. Después comenzó a hablar en voz más baja. Hace unas semanas, una importante compañía llegó a la ciudad para intentar, una vez más, encontrar el tesoro de la isla Ratchet. Todos habéis oído las explosiones, los motores funcionando día y noche sin parar, las sirenas y los helicópteros. Y habéis visto la isla iluminada por las noches como una plataforma petrolífera. Algunos de vosotros estáis trabajando para esa compañía, o habéis alquilado habitaciones a sus empleados, o bien la búsqueda del tesoro os beneficia económicamente de alguna forma. Los ojos del pastor se pasearon por la sala y se detuvieron un instante en Bart. El almacenero se movió en su asiento y miró hacia la puerta. Aquellos de vosotros preocupados por el entorno, os estáis preguntando cuál será el efecto que los bombeos de agua, las explosiones y la actividad incesante tienen sobre la ecología de la bahía. Y los pescadores de langostas se estarán preguntando si todo esto tiene alguna relación con el descenso de un 20% de la pesca. Y lo mismo le ha sucedido a los pescadores de caballa. El pastor hizo una pausa. Bart sabía que las capturas habían ido disminuyendo gradualmente en los últimos 20 años, con búsquedas del tesoro o sin ellas. Pero esto no impidió que los numerosos pescadores presentes se movieran inquietos en sus asientos.
Pero lo que hoy me preocupa no es el ruido, la contaminación, la disminución de la pesca o el expolio de la bahía. De esos asuntos mundanos debería preocuparse el alcalde, dijo Clay y miró intencionalmente al alcalde. Booth observó que Fitzgerald sonreía forzadamente y se atusaba el bigote. Mi preocupación son las consecuencias espirituales de esta búsqueda del tesoro. Clay bajó del púlpito. La Biblia es muy clara al respecto. La codicia es el origen de todo mal, y de los pobres será el reino de los cielos. No hay ninguna ambigüedad ni discusión acerca de las posibles interpretaciones. Es muy duro escucharlo, pero es la verdad. Y cuando un rico quiso seguir a Jesús, él le dijo que antes tenía que repartir sus riquezas. Pero el hombre no pudo hacerlo. Jesús no podría haberlo dicho con más claridad. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Hizo una pausa para mirar a los presentes. Puede que para vosotros este fuera siempre un problema ajeno. Después de todo, la mayoría de los habitantes de esta ciudad no son ricos, ni mucho menos. Pero la búsqueda del tesoro lo ha cambiado todo. ¿Os habéis detenido a pensar lo que sucederá con nuestra ciudad si tienen éxito? Os daré una idea. Stormhaven se transformará en la mayor atracción turística después de Disneyland. Hará que Bar Harbor y Freeport parezcan ciudades fantasmas. Si os parece que ahora la pesca no es buena, esperad hasta que centenares de barcos de turistas invadan estas aguas. Esperad a ver los hoteles y las casas de veraneo, que brotarán como hongos junto a las playas. Y el tráfico. Pensad en los innumerables aventureros y buscadores de dinero fácil que acudirán a cavar aquí y allá, en la costa y en mar abierto, arrojando sus toneladas de basura, contaminándolo todo hasta que la tierra sea destruida y la pesca exterminada. Claro está que algunos de los aquí presentes ganarán dinero, pero ¿será vuestro destino diferente al del rico de la parábola de Lázaro? Y los más pobres de vosotros, aquellos que se ganan la vida en el mar, estarán mucho peor. Solo habrá dos elecciones posibles: la asistencia pública y un solo billete de ida a Boston. Ante la mención de las dos cosas más despreciadas en Stormhaven, los subsidios del Estado y Boston, se oyó un murmullo de protesta. De repente, Clay se echó hacia atrás, aferrado al púlpito. Ellos dejarán libre a la bestia, cuyo nombre es Abadón. Abadón, rey del abismo. Abadón, que en hebreo significa el destructor. Permitidme que os muestre una cosa.
dijo, y bajó del púlpito para coger el objeto que había en la mesita auxiliar. Clay esperó un instante y luego quitó la sábana que lo cubría. Debajo había una piedra chata y negra, de unos 30 por 45 centímetros, y bordes astillados. En una de las caras había labrada una inscripción que habían subrayado con tiza amarilla. Clay volvió a subir al púlpito y en voz alta y vibrante repitió la inscripción de la lápida. Primero mentirás, llorarás después, más tarde morirás. No es una coincidencia que encontraran esta piedra cuando se descubrió el pozo de agua, y que fuera ella quien provocara la primera muerte del pozo. Y desde entonces siempre se ha cumplido la profecía de esta piedra maligna. Aquellos de vosotros que adoráis ídolos de oro y plata, ya sea directamente participando en las excavaciones o indirectamente comerciando con los miembros de la expedición, deberíais recordar la progresión que describe. Primero mentirás. La codicia pervertirá vuestros instintos más nobles. Malin Hatch me dijo durante la fiesta de la langosta que el tesoro valía $2 millones. No es una suma despreciable, incluso para un hombre de Boston. Pero posteriormente me he enterado que su valor real se aproxima a los 2,000 millones. 2,000 millones. ¿Por qué me mentiría el Dr. Hatch? Solo puedo deciros una cosa. Los ídolos de oro son muy seductores. Primero mentirás. El pastor bajó la voz. Y luego viene la siguiente línea. Llorarás después. El oro trae consigo la maldición de la desdicha. Y si no lo creéis, hablad con el hombre que perdió las piernas. ¿Y cuál es la última línea de la maldición? Luego morirás. Sus ojos penetrantes estudiaron las caras de la audiencia. Hoy, muchos de ustedes quieren, hablando en sentido figurado, levantar la piedra para conseguir el idolatrado oro que hay debajo. Es lo mismo que quería Simon Ruther hace 200 años. Bien, recordad lo que le sucedió a Ruther. El otro día, un hombre murió en el pozo. Yo hablé con ese hombre la semana pasada. No se excusó por codiciar el oro. De hecho, fue muy sincero. Yo no soy la Madre Teresa, me dijo. Y ahora ese hombre está muerto. Y murió de la peor manera posible, aplastado por una gran piedra. Y luego morirás. Una vez más, la maldición se ha cumplido.
Clay hizo una pausa para recuperar el aliento. Bud miró a los asistentes. Los pescadores hablaban entre ellos. Claire, los ojos bajos, se miraban las manos. ¿Y qué me decís de todos los otros que han muerto? ¿O han quedado inválidos? ¿O lo han perdido todo por este maldito tesoro? Comenzó nuevamente Clay. Este tesoro es el demonio mismo, y todos los que se aprovechan de él, directa o indirectamente, tendrán que reconocer su responsabilidad. Y en el juicio final, no importará si han encontrado el tesoro. La mera búsqueda es un horrible pecado que repugna a Dios. Y cuanto más se interne Stonehaven en ese camino de pecado, mayor será nuestra penitencia. Y lo pagaremos con la pérdida de lo que nos procura nuestro sustento, con la desaparición de los peces, con la pérdida de vidas humanas. El pastor se aclaró la garganta. Durante años se ha hablado de la maldición de la isla Ratchet y del pozo de agua. Ahora, mucha gente no le da importancia a esas conversaciones. Dicen que son supersticiones en las que solo creen los ignorantes. Clay señaló la piedra. Que se lo digan a Simon Ruther o a Ezekiel Harris o a John Hodge. La voz de Clay bajó hasta convertirse en un susurro. En la isla han sucedido cosas muy extrañas, cosas de las que nadie os informa. Los equipos funcionan mal sin ninguna causa que lo justifique. Hay accidentes inexplicables y los trabajos se retrasan. Y hace unos días descubrieron una fosa común. Una tumba donde habían enterrado deprisa a muchos piratas. 80, tal vez 100 personas. Los cadáveres no presentaban señales de violencia. Nadie sabe cómo murieron. La bestia que surgirá del abismo sin fondo luchará contra ellos, y sus cadáveres yacerán en las calles. ¿Cómo murieron esos hombres?, tronó de repente el pastor. Fue la mano de Dios. ¿Sabéis qué otra cosa encontraron junto a los cadáveres? En la nave de la iglesia se hizo un silencio tan profundo que Bud oía el ruido de una rama que rozaba una ventana próxima. Encontraron oro, susurró Clay con voz áspera. Como médico oficial de la expedición de la isla Ratchet, Hodge tuvo que encargarse de todos los trámites burocráticos concernientes a la muerte de Wapner. Trajo a una enfermera de Stonehaven para que se hiciera cargo de la consulta durante su ausencia. Cerró la gran casa de Ocean Lane y fue en su coche a Manchester, donde se realizó una encuesta judicial. A la mañana siguiente se dirigió a Bangor. Cuando por fin terminó de llenar formularios y regresó a Stonehaven, habían pasado 3 días.
Esa misma tarde fue a la isla, y lo que vio allí acabó de convencerle de que había hecho bien en no oponerse a la decisión de Neidelman de continuar con los trabajos. A pesar de que el capitán había exigido mucho de sus hombres en los últimos días, el esfuerzo y también las severísimas medidas de seguridad que se habían tomado tras la muerte de Wagner parecían haber disipado el clima de desmoralización. Pero el ritmo febril de trabajo tenía su precio, y Hatch tuvo que atender al menos 6 heridas menores en el curso de la tarde. Y además de los heridos, había 3 enfermos que esperaban su atención. Una cifra muy alta, teniendo en cuenta que en la isla quedaba la mitad del contingente original. Uno de los hombres se quejaba de decaimiento y náuseas, y otro tenía una infección bacteriana muy rara que Hatch conocía por los libros, pero no había visto nunca en la vida real. El tercero tenía una virosis bastante sencilla, pero que le producía una fiebre muy alta. Al menos Neidelman no podrá acusarlo de estar haciéndose el enfermo, pensó Hatch, mientras le extraía una muestra de sangre para analizarla en el Cerberus. A la mañana siguiente, muy temprano, Hatch fue por el sendero hasta la boca del pozo de agua. El ritmo de trabajo era frenético, y Bonter, que salía del pozo con un láser manual para medir distancias, apenas sí tuvo tiempo para saludarlo con un gesto y una sonrisa. Pero habían progresado mucho. La escalera estaba ahora reforzada de arriba a abajo y le habían adosado un pequeño ascensor para el transporte rápido a las profundidades. Un técnico le informó que la toma de medidas y los sondeos del interior del pozo estaban prácticamente terminados. Neidelman no estaba visible, pero el técnico le dijo a Hatch que el capitán casi no había dormido en los últimos 3 días, encerrado en Ortank, dirigiendo los trabajos para reforzar la estructura del pozo. Hatch se preguntó qué haría después el capitán. No le sorprendía que tras la muerte de Wagner se hubiera entregado de tal manera al trabajo, pero ahora estaba casi todo hecho. La estructura del refuerzo y la escalera estaban terminadas, y muy pronto estarían trazados los planos del pozo. Solo faltaba descender al pozo de agua y excavar, extremando las precauciones, en busca del tesoro. Hatch pensó en el oro y en lo que haría con su parte. $1,000 millones eran una cantidad muy respetable. Puede que no fuera necesario ponerlo todo en la fundación Johnny Hatch. No iba a ser fácil desprenderse de todo el dinero. Además, le gustaría comprarse un barco nuevo que dejaría en su amarre de Lyme. Y se acordó también de aquella casa tan hermosa de la calle Bradley, cerca de su trabajo, que estaba en venta. Además, tenía que pensar que algún día tendría hijos y no tenía derecho a privarlos de una generosa herencia. Cuanto más pensaba en eso, más sensato le parecía guardar unos millones, 5 quizá, o mejor 10, como reserva. A nadie le parecería mal. Se asomó a la boca del pozo y se preguntó si su viejo amigo, Danny Trout, estaría en uno de los equipos que trabajaban en los oscuros túneles bajo sus pies. Después emprendió el camino de regreso. Cuando Hatch llegó a Isla 1, encontró a Magnussen
ante el ordenador. Sus dedos se movían rápidamente sobre el teclado y tenía los labios apretados en una mueca de desaprobación. Ya no había envolturas vacías de helados en el suelo y las hileras de equipos informáticos, junto con los gruesos cables y cintas multicolores, estaban estrictamente ordenados. No quedaban huellas de Wagner. Hash sintió por un momento, aunque sabía que era algo irracional, que limpiarlo todo tan rápido era de alguna manera ofender la memoria del programador. Magnussen, como era su costumbre, continuó con su trabajo sin hacer caso de Hash. Él miró alrededor un rato más. Discúlpeme, exclamó por fin en voz muy alta, y le alegró ver que la mujer se sobresaltaba. Quisiera una copia del diario descodificado, explicó cuando ella dejó de escribir, y se volvió a mirarlo con una cara extrañamente indiferente. De acuerdo, respondió Magnussen y se quedó allí esperando. Y bien, ¿dónde está?, replicó ella. Aquello no tenía sentido. ¿Dónde está qué cosa?, preguntó Hash. Una fugaz expresión de triunfo apareció en el rostro de la mujer antes de que volviera a cubrirlo la máscara de la indiferencia. La autorización del capitán. No me diga que no la tiene. La mirada de sorpresa de él fue suficiente respuesta. Son disposiciones nuevas, continuó Magnussen. Solo hay una copia encuadernada del diario descodificado en el almacén, y nadie puede consultarla o llevársela sin autorización escrita del capitán. Por un momento, Hash no supo qué decir. Doctora Magnussen, dijo luego, esforzándose por conservar la calma. Esa disposición no me concierne. El capitán no ha mencionado ninguna excepción. Sin decir nada más, Hash cogió el teléfono, marcó el número de Orton y preguntó por el capitán. ¿Malin? Se oyó la voz de Neidelman. Pensaba pasar a verle para que me informara cómo ha ido todo en Machasport. Capitán, estoy en Isla 1 con la doctora Magnussen. Me dice que necesito su autorización escrita para consultar el diario de Macallan. ¿Qué significa eso? No es más que una formalidad por razones de seguridad, fue la respuesta. Es una manera de controlar el acceso a la información. Ya hemos hablado de eso, no se lo tome como algo personal. Me temo que sí me lo tomo como algo personal. Malin, lo hacemos para proteger sus intereses tanto como los de Thalassa. Ahora, si me pasa a Sandra, le explicaré que usted está autorizado. Hash le dio el teléfono a Magnussen, que escuchó a Neidelman sin cambiar la expresión. Colgó el auricular sin decir nada. Abrió un cajón y sacó una pequeña tarjeta amarilla. Entréguele esto al guardia en el almacén, dijo. Tendrá que poner su nombre, la fecha y la hora y firmarlo. Hash se guardó la tarjeta en el bolsillo,
preguntándose por qué habría elegido Neidelman a Magnussen para aquel trabajo. ¿No estaba la mujer en la lista de sospechosos de sabotaje? En todo caso, a la luz del día, la sola idea de que hubiera un saboteador parecía inverosímil. Todos los que trabajaban en la isla estaban muy bien pagados, y algunos incluso llegarían a ganar millones. ¿Por qué arriesgaría un saboteador una ganancia segura por otra más grande, pero muy incierta? No tenía sentido. La puerta se abrió y Saint John, tan alto y desgarbado como siempre, entró al centro de mando. Buenos días, saludó inclinando la cabeza. Hatch le devolvió el saludo y lo miró sorprendido ante lo mucho que había cambiado el historiador desde la muerte de Wagner. Las mejillas rozogantes y expresión alegre habían dejado paso a un rostro demacrado y profundas ojeras debajo de los ojos enrojecidos, y la chaqueta del tweed estaban mucho más arrugadas que de costumbre. ¿Ya están listos?, le preguntó Saint John a Magnussen. Lo estará en un momento, respondió la mujer. Estamos esperando una última verificación. Su amigo Wagner hizo un lío con el sistema y ha llevado tiempo para ponerlo todo en orden. Una expresión de disgusto, de pena incluso, apareció en la cara de Saint John. Magnussen señaló la pantalla. Estoy conectando los datos del equipo encargado de levantar los planos con las últimas imágenes recibidas por satélite. Hatch miró el gran monitor frente a Magnussen. Estaba cubierto por una maraña de líneas conectadas entre sí, de los más variados largos y colores. Un mensaje apareció al pie de la pantalla. Transmisión restringida de imágenes comienza 11:23 EDT en Telstar 704. Transpondor 8Z. Banda KU. Frecuencia de enlace 14.044 MHz. Recibiendo e integrando. La compleja maraña de la pantalla se recompuso. Saint John miró por un instante la pantalla sin decir nada. Me gustaría trabajar con esto un rato, dijo por fin. Magnussen hizo un gesto de asentimiento. Y quisiera hacerlo solo, si no le importa. Magnussen se puso de pie. Puede efectuar los cambios sobre los 3 ejes con los 3 botones del ratón, o bien sé muy bien cómo funciona el programa, la interrumpió el historiador. Magnussen salió de la Isla 1 sin decir una sola palabra. Saint John suspiró y se sentó en la silla que antes había ocupado la mujer. Hatch se volvió para marcharse. No, usted no, dijo Saint John. Solo quería que se fuera Magnussen. Qué mujer insoportable, dijo meneando la cabeza. ¿Ya ha visto esto? Es extraordinario, de verdad. No lo he visto, respondió Hatch. ¿Qué es? El pozo de agua y todas las construcciones anexas. Bueno, todas aquellas cuyos planos han sido trazados. Hatch se acercó a la pantalla. Advirtió que lo que de lejos parecía una confusión sin sentido de líneas multicolores era en realidad un perfil en 3 dimensiones del pozo.
Saint John apretó una tecla y el complejo esquema comenzó a moverse. Y el pozo de agua y su séquito de galerías laterales y túneles giraron lentamente en la fantasmal negrura de la pantalla del ordenador. «Dios mío», exclamó Hatch. «No me imaginaba que esto era tan complejo». Los equipos encargados de levantar los planos han introducido sus datos en el ordenador 2 veces al día. Mi trabajo es examinar la arquitectura del pozo de agua en busca de paralelismos históricos. Si puedo encontrar parecidos con otras construcciones de la época o con otras obras de Macallan, nos será más fácil descubrir y desmontar las trampas que tendió el arquitecto. Pero el trabajo me resulta muy difícil. Es muy difícil no perderse en medio de algo tan complejo. Y a pesar de lo que le he dicho de Magnussen, tengo una idea muy vaga de cómo funciona esto. Pero preferiría colgar de una horca antes que pedirle ayuda a esa mujer. Saint John pulsó unas teclas. Veamos si puedo dejar en pantalla solamente la construcción original. La mayoría de las líneas de colores desaparecieron y quedaron solamente las rojas. Ahora el diagrama tenía más sentido para Hatch. Veía claramente el gran pozo central que se hundía en la tierra. A 30 metros de profundidad, un túnel llevaba hasta un gran recinto. Era la bóveda donde había muerto Wagner. A más profundidad, cerca del fondo del pozo de agua, 6 túneles más pequeños se abrían desde el pozo central como los dedos de una mano. Directamente encima de ellos, otro túnel muy largo llegaba hasta la superficie de la isla. Y había otro túnel estrecho que salía del fondo, más una pequeña serie de construcciones laterales. Saint John señaló el conjunto de 6 túneles. Esos son los 6 túneles que servían para inundar el pozo de agua. ¿6? Sí. Los 5 que encontramos, más otro que no tiñó el agua durante la prueba que hicimos para descubrirlos. Magnussen comentó algo acerca de un sistema de retroceso hidrológico muy bien pensado. A decir verdad, no entendí ni la mitad de lo que dijo. El historiador frunció el ceño. Aquel túnel que asciende en una pendiente suave es el Pozo Boston, construido mucho más tarde. No debería aparecer junto con las construcciones originales de Macallan. Saint John pulsó unas teclas y el Pozo Boston desapareció de la pantalla. Ahora bien, continuó tras dirigir una rápida mirada a Hatch. Ese túnel que se dirige hacia la playa no es parte del pozo central y no será explorado por completo hasta dentro de unos días. Al principio pensé que era la puerta de entrada trasera al pozo de agua, pero al parecer termina en un punto muerto a medio camino y sin llegar a la playa, y no tiene ninguna abertura directa al exterior. Quizá está relacionado con la trampa en que cayó su hermano. Saint John no supo cómo terminar la frase. Comprendo, consiguió decir Hatch, y su propia voz le sonó rara. Respiró hondo antes de seguir hablando. Pero están haciendo todo lo necesario para poder explorarlo, ¿verdad? Por supuesto. Saint John miró la pantalla.
Hasta hace 3 días yo admiraba a Macallan, pero ahora mis sentimientos son otros. Sus obras eran brillantes y no puedo condenarlo por querer vengarse del pirata que lo secuestró. Pero él sabía perfectamente que el pozo de agua podía matar tanto al culpable como al inocente. Saint John comenzó a hacer girar la estructura sobre su eje. Claro que yo, como historiador, puedo decir que Macallan tenía sobradas razones para creer que Ohan viviría lo bastante como para volver a la isla y caer en la trampa que le había tendido el arquitecto. Pero el pozo fue diseñado para perdurar, para seguir custodiando el tesoro mucho tiempo después de que Ohan muriera, intentando recobrar su oro. Pulsó otra tecla y el diagrama se iluminó con un bosque de líneas verdes. Aquí puede ver el encofrado del pozo principal. Miles y miles de tablas y vigas de roble, bastantes como para construir 2 fragatas. La estructura fue pensada para durar cientos de años. ¿Por qué cree usted que Macallan construiría una máquina de matar tan duradera? Ahora, si usted hace girar el diagrama en ese sentido, el historiador apretó unas teclas, luego otra y otra. «Maldita sea», murmuró mientras la estructura giraba rápidamente por toda la pantalla. Que va a quemar el video RAM si hace girar esa cosa tan rápido». Rankin, el geólogo, estaba en la puerta y los miraba sonriendo. Su figura corpulenta no dejaba entrar la luz de la mañana. «Apártese antes de que lo rompa», bromeó, y cerrando la puerta se acercó al ordenador. Ocupó el asiento de Saint John, apretó un par de teclas y la imagen dejó de girar. «¿Ha averiguado algo más?», le preguntó. Saint John negó con la cabeza. «Es muy difícil ver los rasgos en común de construcciones tan diferentes. He podido ver algunas similitudes con algunas de las estructuras hidráulicas de Macallan, pero eso es todo. Vamos a hacerlo girar a 5 revoluciones por minuto en torno al eje Z. Veremos si eso nos inspira». Rankin apretó unas teclas y la estructura de la pantalla comenzó a girar otra vez. El geólogo se echó hacia atrás en la silla, cruzó los brazos detrás de la cabeza y miró a Hash. Es increíble, pero parecía que nuestro arquitecto contó con una ayuda extraordinaria en sus excavaciones. ¿A qué clase de ayuda se refiere? De la madre naturaleza, respondió el geólogo con un guiño. Los últimos datos topográficos indican que gran parte del pozo original ya existía cuando llegaron los piratas. Quiero decir que era una formación natural, una gran grieta vertical en la capa rocosa. Puede que Ohan eligiera esta isla por esa razón. No sé si le he entendido bien. Hay una gran cantidad de fallas y desplazamientos en las rocas metamórficas que forman el subsuelo de la isla. Ahora estoy seguro de que no entiendo, dijo Hatch. Estoy hablando de las roturas o fallas en los planos tectónicos que los movimientos geológicos han producido en la isla.
¿De manera que había cavidades subterráneas por todas partes? Rankin afirmó con la cabeza. Sí. Pozos y fracturas en todos los sentidos. Nuestro amigo Macallan no hizo más que ampliarlas y añadir algún túnel cuando lo necesitaba. Pero la pregunta que aún no puedo responder es ¿por qué esos movimientos geológicos se produjeron solamente en esta isla? Normalmente estas fallas y desplazamientos se ven a una escala mucho mayor, pero en este caso parecen haberse limitado al terreno de la isla Ratchet. La entrada de Neidelman interrumpió la conversación. El capitán los miró y le sonrió brevemente. Muy bien, Malin. ¿Le ha dado Sandra el permiso? Sí, me lo ha dado. Gracias, le contestó Hatch. Neidelman miró a Rankin. No se detenga por mí, le dijo. Solo estaba ayudando a St. John con el modelo en 3 dimensiones, le respondió Rankin. Hatch los miró. El bonachón geólogo de repente había adoptado una actitud más formal, como si estuviera en guardia. ¿Habrá pasado algo entre estos dos?, se preguntó Hatch. Después se dio cuenta de que se debía a la manera de mirar de Neidelman. Él también sentía el impulso casi irresistible de disculparse, de dar explicaciones por lo que estaban haciendo. Ya veo. En ese caso tengo buenas noticias para ustedes. Ya han sido introducidas las medidas finales en la red. Magnífico, dijo Rankin y apretó unas teclas. Ya lo tengo. Ahora voy a integrarlas. Hatch miró la pantalla y vio pequeños segmentos de líneas que se añadían al diagrama a una velocidad cegadora. En 1 o 2 segundos se completó el envío. La imagen parecía la misma, aunque el tejido de malla parecía más denso que antes. St. John, que estaba mirando por encima del hombro del geólogo, suspiró profundamente. Rankin apretó unas teclas y el modelo comenzó otra vez a girar lentamente sobre su eje vertical. Deje en pantalla solamente las primeras estructuras, pidió St. John. Rankin lo hizo y una gran cantidad de líneas desaparecieron de la imagen. Hatch vio una representación del pozo central. De manera que las trampas de agua fueron añadidas al final, comentó Neidelman, tal como lo suponíamos. ¿Ve elementos comunes con otras construcciones de Macallan?, preguntó Rankin. ¿O algo que le haga sospechar una trampa? St. John negó con la cabeza. Quítelo todo, menos las vigas de madera, por favor. Unas pocas operaciones en el teclado y una imagen extrañamente parecida a un esqueleto se destacó contra la oscuridad de la pantalla. El historiador dio un respingo. ¿Has visto algo?, preguntó Neidelman. No lo sé, respondió tras un instante de duda St. John. Después señaló en la pantalla 2 lugares donde se cruzaban varias líneas. En estas junturas hay algo que me es familiar, pero no tengo claro qué es. Se quedaron un momento en silencio mirando la pantalla. Quizá todo esto sea un ejercicio inútil,
continuó Saint John. Quiero decir, ¿qué tipo de similitudes podemos encontrar entre el pozo y otras construcciones? ¿Qué edificios hay que tenga 3 metros de ancho por más de 40 metros de alto? La torre inclinada de Pisa, sugirió Hatch. Un minuto, lo interrumpió Saint John y se acercó un poco más a la pantalla. Miren las líneas simétricas de la izquierda, aquí y aquí. Y miren esas zonas curvas, una debajo de la otra. Si no tuviera más datos, yo diría que se trata de arcos transversales. ¿Sabía usted que hacia la mitad el pozo se hace más estrecho? Le preguntó a Neidelman. El capitán afirmó con la cabeza. Sí. A los 21 metros de profundidad pasa gradualmente de tener 3 metros y medio a 2 metros y medio de ancho, aproximadamente. El historiador comenzó a trazar con su dedo puntos de contacto en el diagrama de la pantalla. Sí, murmuró. Este sería el final de una columna invertida. Y esta sería la base de un puntal interior. Y este arco aquí concentraría en un punto la distribución de la carga, lo contrario de un arco normal. ¿Le importaría explicarnos de qué está hablando?, le preguntó Neidelman. Hablaba con tranquilidad, pero Hatch advirtió su profundo interés. Con una expresión maravillada, Saint John dio un paso atrás para apartarse del monitor. Realmente tiene sentido, profundo y estrecho como... Macallan, después de todo, era un arquitecto religioso, dijo en voz muy baja. Vamos, hombre, explíquese, ordenó Neidelman. Por favor, hágalo girar unos 180 grados sobre el eje, le pidió Saint John a Rankin. Rankin lo hizo, y el diagrama de la pantalla giró hasta colocarse cabeza abajo. Ahora la figura del pozo de agua aparecía invertida en la pantalla, un luminoso esqueleto de líneas rojas. ¡Dios mío! ¡Si es una catedral!, exclamó Neidelman. El historiador asintió con una sonrisa triunfal. Macallan construyó lo que él sabía hacer mejor. El pozo de agua es un chapitel. El maldito chapitel invertido de la torre de una catedral.